Bueno, muy bien. Ahora sí, retomamos y es momento para que los panelistas, a partir de esta suerte de puesta a punto que nos hizo Ignacio Romero, de una manera, con una calidad fantástica, se puede debatir sobre lo que trae Olesker a la interpretación y sobre el tipo de respuestas que dan. Bueno, Los senadores que... ¿Querés Atentos, es la arrancar? primera vez que están las perillas, salud, economía, que tanto se jugaba a como si fuesen de una falsa oposición, las dos al mismo tiempo sobre la mesa, ¿no? Creo que el doctor Casas, no sé. ¿Quiere empezar? Manda usted, pero creo que el doctor Casas, ¿Se sale la vaina? por edad le corresponde. No necesariamente. Porque es más joven, digo. Yo me refería un poco ayer que hablamos el tema este de la interpelación, que no tenía sentido alguno, porque esta interpelación básicamente el 90% es por el tema sanitario. Después se le agregó la ministra de Economía, se le adosó ahí para tener un poco más de... No, pará, lo económico es tan importante como lo No, está sanitario. bien, pero lo que motivó la interpelación eran la cantidad de casos y contagios y muertes diarias que teníamos, y bueno, y eso fue lo que lo motivó. Porque después discutir de economía se podrán discutir años y Bueno, años. no, pero a ver, partamos de la base. ¿De acuerdo? ¿Alguien todavía puede seguir diciendo que son áreas independientes? No son independientes. La sanitaria y la pero economía. Lo que motiva esta interpelación es la condición sanitaria que tenía el país al momento en que la interpelación se propuso. Que no quepa ninguna duda sobre eso. Y hoy las condiciones sanitarias del país son 180 grados diferentes a las de aquel momento. Entonces se le desarmó la interpelación. Por supuesto que se adosó a la ministra de Economía porque siempre estamos con que se gasta poco, se gasta mal, etcétera, etcétera, cuando está esa discusión entre que dejaron el país quebrado y que lo que hay no hay para gastar, y bueno, esa discusión que tenemos que ya la hemos discutido cientos de veces. Que yo también lo he dicho, se puede pedir más dinero cuando de pronto no se dilapidaron 800 millones en ANCAP, 400 en Pluna, un déficit con un PBI de 5.4. Ese es otro tema. Ahora bien, yo estaba escuchando hoy a media mañana cuando comenzó la exposición del miembro interpelante, que entre las 70 y pico, 76 preguntas aproximadamente, las 74, 76 preguntas, uno de los fundamentos era que hubo una previsión tardía de determinadas cosas, ¿verdad? Que no se previó tal cosa, que lo que se hizo tarde y que se pudo haber hecho mejor. Y casualmente, y ahí se habla, ¿no?, de que no se negociaron las vacunas en tiempo y forma, que la campaña tendría que haber comenzado antes, bueno, y una serie de apreciaciones que sinceramente yo no las comparto por lo menos, y la realidad también me da la razón. Pero estaba leyendo un informe hoy del diario El País, que salió, cuando fue notificada la amenaza inminente por Interpol, aquí al Uruguay, sobre esta pandemia. Esa notificación fue el 24 de enero del año 2020, que se notificó el Uruguay, a la administración anterior, ¿verdad? Se notifica aquí el 27 de enero, Interpol Uruguay, bueno, pasa el Departamento de Y hay todo un Traducciones, periplo con esa notificación. todo un periplo tremendo que termina esto entre 11 dependencias, ¿ah?, del gobierno de la administración anterior, en las cuales no se dieron por enterado de esta situación inminente. De hecho, el subsecretario de Salud de aquel momento, antes de irse de vacaciones sobre fines de enero, decía que no estaba al tanto del tema, y cuando se le hizo una entrevista sobre el COVID y cuál era la situación que se estaba dando a nivel mundial, decía que acá en este país el problema que existía era el tema de sarampión y alguna otra cosa más, pero que no tenía ni de eso. Y entonces, digo yo, ¿cómo se puede solicitar al gobierno actual que se tomaron tarde las medidas o que se tomaron mal, que está en discusión, pero que se tomaron mal, cuando se enteraron varios días antes de cómo era la situación del país y no se les ocurrió poner una cama más de CTI? ¿No se les ocurrió tratar de tener un sistema de testeo que sea medianamente eficaz para cuando la pandemia la tengamos acá? Cuando se declara la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo, acá no había un solo respirador más. Se tenía una capacidad para hacer 200 testeos. Hoy tenemos capacidad para hacer 32.000 testeos. Bien, No se prevén las cosas y después se reclaman que se previeron tarde. Con el diario del lunes somos todos, crack. Ese es un punto. No se previó y ahora se plantea... Pero ese es un punto tramposo. ¿Por qué tramposo? ¿No? Y es tramposo porque en febrero se estaba abandonando el gobierno y comenzaba una nueva administración. Y entonces me voy y no me preocupa lo que pasa. Entonces le pasan la pelota al próximo sin aviso. Bueno, pero eso, no, sin aviso no. Porque No le obviamente, nada. bueno, a ver, yo digo, lo que tú estás planteando, que el 11 de marzo se declara, no había un solo respirador, un testeo, etcétera, ya el 11 de marzo estaba la nueva administración. Ese, punto es tramposo porque eso no invalida igual que
que se pueda cuestionar lo que pasó no en el 2020, que fue un año excelente para Uruguay, sino lo que pasó en 3 meses del año 2021. ¿Sabés lo que pasa, no Selva? invalida para No, nada. tu punto lo Mira entiendo. que la información de No Interpol invalida. la manda a Uruguay Tu punto- en enero, ¿eh? Pero no invalida porque punto lo fíjate que entiendo, si hubiera pero- sido un problema sí. eso, Decime que yo durante el después te voy a año contestar. 2020 hubiéramos tenido miles de muertos en el Uruguay. ¿Sabes cuántos hubo al finalizar el 2020? Selva. 174. Selva, podemos... Entonces, a ver, seamos sensatos. O sea, si lo que pasó en febrero, que no se transmitió o no se tramitó, No, perdona que te hubiera repita. sido No voy a- realmente no, grave, pero mi punto no es ese. hubiéramos tenido un Mi año punto- 2020 El cargadísimo. 31 de enero hay registros. Sí, La pero- información de Interpol llega a la policía del Pero no, Uruguay. pero mi punto 31 no de es ese. enero, no Pero yo febrero. digo, Mi si punto no es hubiera ese. afectado, Mi punto no es ese. yo repito, si Es un esto tema hubiera de- afectado el no, desarrollo es- y la atención a la pandemia, hubiéramos tenido un año 2020 cargadísimo de contagiados y de muertos, que no lo tuvimos. Selva. Esa es la Pero verdad. no habría habido más No, prevención para el Que 2021. yo no puedo, Pero no, puedo. sé, es decir, en 10 días, 15 Pero yo tengo días, que tener, pero, de Selva, un mes yo de te- febrero A ver, que todos saben yo que todo el mundo tengo está en que tener vacaciones y que vas a cambiar la una administración. coherencia y Por una favor. responsabilidad No, de eso cuando es- reclamo algo, haber actuado de tal forma Y yo te demuestro que... de que lo que estoy reclamando fue lo que yo hubiese hecho. Y yo eso no lo hice, porque la administración anterior no lo hizo. ¿No falta Ese es el autocrítica tema. realmente Entonces, de yo ambos? primero tengo que tanto arrancar y oficialismo decir, como oposición. yo me equivoqué, Y capaz no tomé que los sí. recaudos pertinentes Y y cap- le explotó la bomba al otro gobierno cuando podría haberlo hecho. Y después el otro gobierno puede decir más adelante, está bien, quizás esta y esta medida no la tomamos como corresponde y quizás hubiésemos tenido otros resultados. Pero si no arrancamos por la base de decir, señores, el país estaba económicamente complicado y que no se diga que tenía las puertas abiertas de los bancos y el mercado, porque eso no es así. Es cierto. No, no es por así. Y que no favor. se diga En que mayo no se salió tomaron la previsiones. Por ministra decir, a no, vender no bonos es del así. Estado y lo no, vendió. No es así. Hubo una demanda Silva. mucho mayor. Había un no. millón. Había, Esa historia, ese cuento económico. Había no 1.400.000 El Uruguay para dólares afuera en y el la Uruguay caja. para adentro. Sí. Vamos a salir No de puedo ese reclamar punto. lo que yo no hago. A eso es lo que voy. Bien, ¿cómo la ves, Alfredo? No, Fernando no habló. Ah, ¿no? Ah, perdón, Fernando. Ah, no importa. No, no, Entonces hablo yo. No, para lo que hay para decir... Es verdad que se dio el lugar No cuando... te tires a menos. No te tires a menos. Pero lo que pasa es que, primero, yo sigo a una tuitera que se llama Romina Pese, que es de un grupo orientales en Twitter, no sé cuánto, y hoy puso un tuit que me gustó, referido a la interpelación. Dice, para los que nos gusta la política, una interpelación como esta es como un clásico, es como ver un Nacional Peñarol, una entrevista del Frente Amplio, de la oposición a 2 ministros, y en este momento realmente es atractivo. Yo me pasé buena parte de la mañana y de mediodía escuchando la interpelación, me parece una cosa, en algún punto, que aporta, que suma para conocer las visiones. Exacto. Yo conocí una cantidad de datos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud que no los conocía, que ahora rápidamente podemos ver alguno de ellos. Yo lo primero que me surge es un poquito de lástima por Olesker, ¿no? Me da un poquito de lástima, me parece como el tipo pobre ahí peleando con los molinos de viento, tratando de caranchear con los muertos, de justificar y de decir todo, estudios en Europa que si hubieras hecho tal cosa, totalmente contrafáctico, si se hubiera hecho tal cosa, hubiera pasado tal otra, y si hubiéramos hecho una paparruchada con muy poco sustento y con muy poca base. Y frente a eso, 2 ministros, desde mi punto de vista, con datos. Yo no voy a decir si bien o mal. Me fijé en Twitter, el Twitter de Olesker antes de venir y veía todo y era fantástico. Lecker la está rompiendo. Y me fijaba en el de Salinas y fantástico, Salinas la está rompiendo. O sea, están los dos bandos, las dos tribunas. Los que siguen a Olesker, los de Frente Amplio, lo ven a Olesker maravilloso y los que siguen al otro. O sea, que esas tribunas, ese parteaguas es una grieta que está instalada. Los hinchas, los fanáticos de uno van a decir una cosa y lo otro. Pero a mí lo que me parece, y tratando de ser lo más objetivo posible de lo que yo vi, que fue un pedazo, un tramo de la interpelación, en primer lugar es eso, un Olesker, insisto con el término, porque es un término ya a esta altura presidencial, carancheando, intentando insistir con las muertes evitables, hasta justificándole él que es contador médicamente y buscándole la quinta pata al gato y diciendo, como decía antes, si hubiéramos hecho esto hubiera pasado tal cosa. Y frente a eso, algunos datos que me parecen bastante relevantes. Pero además, otro paréntesis,
El mismo que pidió lockdown, que pidió bajar la llave, que pidió más impuestos, que pidió más deuda, está criticando el manejo de la economía. Si le hubiéramos dado bolilla a Olesker, hoy la economía estaba hecha a pedazos, absolutamente hecha Bueno, a pero pedazos. viste que Olesker cita ejemplos de países donde no necesariamente por haber bajado la llave o haber hecho esas erogaciones, ¿no?, de rentas básicas y demás, las economías decrecieron más. Sí. Otra cosa, yo creo que tiene muy mala suerte el Frente Amplio, porque fue a interpelar a Larrañaga y le encajaron los datos de la baja de la delincuencia, se suspendió la interpelación a Larrañaga. Fue a interpelar a Arbeleche por lo de Alfi y fue por lana y salió esquilado. Y ahora tenía esta interpelación pactada de antemano y la agarra en un momento donde la pandemia, yo no digo que está controlada, ayer se murieron 22 personas todavía, pero no tiene nada que ver de cuando se planteó. O sea, caranchear hoy, la carniza que queda es media poca, va quedando media poca, pero igual, el carancheo está. 2 o 3 cosas que se manejaron como datos objetivos, absolutamente objetivos y de organismos internacionales. El Uruguay es el país de menor tasa de mortalidad en la región. El Uruguay es el país en que tuvo el menor aumento de la pobreza de la región. La tasa más alta de pobreza, el pico más alto, se dio en los meses de mayo-junio del 2020. Mayo-junio del 2020. ¿Cuándo estuvimos con el Uruguay paralizado? Marzo-abril del 2020. Es donde la gente se empobreció. Mayo-junio, tasa más alta de pobreza. Marzo-abril, paralización del país. ¿Está? Para los que quieren lockdown y que quieren cerrar, ahí hay una prueba contundente de cuándo fue el peor momento de la pobreza en el Uruguay. Lo que pasa es que los que quieren el lockdown no piden lockdown aisladamente, piden lockdown y medidas políticas sociales, Sí, económicas. asistencialismo. Y asistencialismo. Por eso te decía de asistencialismo. Por eso te decía, ahí encuadra la propuesta de Astori de grabar el capital en el exterior, ¿Está mal? el endeudamiento que pide García. No, endeudate todo, endeudate todo. Sí, es un disparate. ¿Está mal? No, es un disparate, pero no importa. A mí, yo para terminar, nada más, le preguntaron a Arbeleche, ¿por qué más recursos no? Le preguntaron en la interpelación. Sí. O ella misma se preguntó, no le preguntó a nadie. Se preguntó ella misma, ¿por qué más recursos no? O era una de las 76 preguntas de Olesker. Y dijo, tenemos que tomar medidas sostenibles en el tiempo. Olesker parece estar enamorado del gasto. Y puso como ejemplo los apoyos en porcentaje del PBI que prestaron Brasil y Argentina. Brasil y Argentina en el 2020 fueron los que más gastaron del PBI. En el 2021 ese gasto se hizo chatasca. Después busquen el diccionario chatasca. A García le digo, muy interesado en la parte de idioma español. Que busque chatasca. Explícame caranchear porque no entendí tanto. Sí, caranchear. Eso. No, eso se puede... Esa la tenés. Dejala ahí. Pero digo, cuando dice Arbeleche sostenibles en el tiempo, Uruguay aumentó la asistencia. En el 2020 dio, creo que el 1.2% del producto y en el 2021 dio el 1.7% del producto. ¿Tá? Aumentó. El resto de los países de la región tuvieron que bajar la inversión en el producto porque no resistía la economía. Entonces, volvemos a lo mismo. El equilibrio entre las perillas, lo sanitario, lo social y económico. Yo creo que es bastante contundente. Y una última, para Olesker, interpelar a un presidente que tiene el 60% de aprobación, a un ministro que tiene el 75% de aprobación, a un partido nacional... Bueno, pero ¿eso es relevante? No, se puede interpelar porque tengan aprobación. Yo digo que se puede interpelar, por supuesto, ¿no? Interpelar yo empecé diciendo que para obtener mí... información. Constitucionalmente es válido. Yo puede empecé serlo. diciendo que para mí era fantástica la interpelación. O sea, a mí no me molesta la interpelación, al revés, me encanta. Bien. Me encanta. Lo que pasa es que cuando vas a interpelar, pretendés generar una reacción y cuando la otra persona está sentada sobre una encuesta que da el 75%, va con la seguridad que demostró Salinas, que está demostrando Pero en el aún así, Parlamento. Entonces, los es muy miembros que difícil. interpelan, los miembros interpelantes ya sabemos que el comentario de la prensa es las respuestas no nos parecieron Lo que suficientes. pasa es que Pues cuando el vos, final ya lo conocemos. Sí. El final ya lo sabemos. cuando vos interpelás, lo que buscás es debilitar al gobierno. O de que turno. cambie. O Que cambie o debilitarlo, o marcar posición. Sí, En exacto. este caso... O lastimarlo. O lastimarlo. En este caso entiendo que en las interpelaciones que ha tenido el Frente Amplio, por diferentes motivos, no ha tenido el resultado que se desea. Porque cambiar no se va a cambiar absolutamente nada.
ya ha mostrado el Poder Ejecutivo que va a seguir su línea, en el error, en el acierto la va a seguir. Pero no podés debilitar pero yo creo que al Poder Ejecutivo. No solo no lo debilita, porque las respuestas son bastante contundentes, y salen a luz todos estos datos fantásticos que no lo sabíamos, todos estos que acabo de aportar, que son datos oficiales de la interpelación, y no lo sabíamos, y hoy son más contundentes en favor de las políticas del gobierno todavía. Y el carancho queda como eso, como un carancho, nada más. Es la imagen que deja. Bien, Pepe. A mí me encanta... Pepe no, Alfredo. Gracias. A mí me encantan las interpelaciones. La verdad que después de haber peleado contigo en la radio, me escuché hasta el cuarto intermedio toda la interpelación, y ahora cuando salga de acá le seguí escuchando porque me parece que es muy interesante. Claro. Yo creo que, del punto de vista sanitario, lo dije antes, antes de que ustedes hablaran, yo creo que el punto de vista sanitario no estuvo mal, ¿tá? Y aquella discusión sobre las vacunas que se hizo eso me parecía realmente una pérdida de tiempo. Cuando no llegaban, ¿se acuerdan? No sé cuánto. Bueno, se apostó a algo que no funcionó y después sobre la marcha se vio que no funcionaba, se cambió y hoy estamos a 18 días de conseguir el 70% de todos los uruguayos vacunados con 2 dosis. Vamos a ser el quinto país prácticamente en esa situación. O sea que a mí el tema vacuna me parecía que eso era dar manija al santo botón y por suerte se puede solucionar por el bien de todos nosotros. O sea que los sanitarios yo no tengo nada en contra. Pero se cuestionó el plan de vacunación en la interpelación. Sí, pero eso me parece que es absolutamente ridículo. Yo creo que desde el punto de vista sanitario se actuó con el poco conocimiento y la poca experiencia que había, no acá, en el mundo, se actuó como se pudo y bueno, y se han logrado cosas. Las muertes las lamentamos todos. Yo creo que no hay nadie que festeje una muerte, ¿no? Pero me parece que se actuó como se pudo actuar y el sistema integrado de salud, en el cual Olesker fue uno de los grandes responsables, en definitiva también sirvió para combatir el tema de la pandemia bastante bien acá con respecto a otros países. Hay que decir todas las verdades. Ahora bien, yo me voy a remitir solamente a una cuestión económica que a mí me parece que yo dije hoy que macheteó el gobierno, y creo que sí macheteó, y me dio la razón a Susana Arbeleche con lo que dijo hoy en la propia interpelación. Primero porque está en la cuestión del icono ese del grado inversor, que lo consiguió el gobierno del Frente Amplio, y que el gobierno del Frente Amplio lo cuidó como el niño de la cuna durante los 15 años y se lo pasó al gobierno de la coalición y me parece bien que lo cuide la ministra, me parece perfecto porque si perdemos el grado inversor hay que pagar más intereses, es más difícil conseguir préstamos, se desbarajusta la cuestión económica mucho, ¿tá? Y por algo el Frente lo consiguió y lo cuidó y está bien que el gobierno lo cuide. Ahora bien, hay una gráfica que incluso estaban mal los colores, ¿tá? Le hicieron la gráfica, estaban mal los colores, demuestra el gasto que se hizo en la pandemia en lo que va del año, ¿tá? Y fueron 420 millones de dólares en salud, muy bien, me parece bien, no se macheteó en vacunas, en respiradores, genial. 350 en el sector productivo, o sea que se apoyó a pequeñas empresas, y 210 en gasto social, a los más vulnerables. O sea que se gastó. ¿Pero qué incluye la mitad? Perdón, ella lo expresó en esos tres. La torta le vino esos tres. Salud, 420 millones, 350 apoyo al sector productivo y 210 a vulnerables, pone ella. Yo supongo que ese es el aporte social, sean las canastas, los apoyos de ciencias familiares, supongo que es eso. O sea, se gastó 210, la mitad de lo que se gastó en salud y un poquito más de la mitad de lo que se gastó en apoyo al sector productivo. ¿Usted les parece que fue suficiente? Yo creo que no fue suficiente, 210 millones de dólares. Pero es que ¿cuándo va a ser suficiente? Nada, 210 millones de dólares para ayudar hoy a un montón de gente que está en la lona y hay cientos de miles, no, pero hay muchos miles de uruguayos que hoy que siguen comiendo ollas populares. Entonces, Alfredo, ahí está la prueba fehaciente de que el gobierno macheteó, querido. Macheteó. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué estás equivocado? Son agarrados, no quieren largar. Perdón, si hubieran hecho, la última, si hubieran extendido lo del impuesto a los altos costos, a los altos sueldos a nivel público, en lugar de 2 meses, hasta ahora, y si hubieran agregado a eso los altos sueldos privados, seguramente hubiéramos tenido mucho más fondos para poder paliar la situación social de muchos miles de uruguayos. Entonces, en ese aspecto, macheteó. Y muchas de las ollas populares no son bancadas por sindicatos y por familias
y por barrios. Otra no vez son- con las ollas populares. No, cuando no, Se nosotros nota que vimos nunca fuiste, hermano, a una olla popular. 200, ¿Dónde yo he come? colaborado ¿Dónde con ollas comemos? populares, pero ¿Y no tiene dónde nada que ver. comemos? ¿Dónde come mucha gente? Sí, pero 200 millones de pesos el Tenemos Estado destinó a 100.000 ollas populares. Pero a lo que dicho por voy, el mi- De dicho dólares, por déjame el de dólares, no ollas gobierno. populares. déjame 1.000 nuevos pobres. No me ataques los dos a la vez. que no Déjalo, puedo. déjalo A que las termine ollas de Selva, peso. que hace ratito que no habla. Decí, Selva. No, nada más que esto, que esto es un dato del gobierno, no es un dato de la izquierda. Los 100.000 nuevos pobres es un dato del gobierno. Sí, Son claro. 100.000 uruguayos Claro que han sí. pasado Sí, claro a la que sí. línea de pobreza. Totalmente, como en todo el Y- mundo. Es un No digo que- no, yo 25% estoy del total hablando de de- pobres yo que hay en estoy el hablando de país, Uruguay. de los cuales el Lo que estamos hablando es de 75% se Uruguay, no de lo que generaron pasa durante las 3 en administraciones del Argentina Frente o en Amplio. Brasil, No que joroben con los 100.000 que no me pobres, interesa. si no vas a hablar de los Y otros lo otro 300.000. es, Hablamos de todos. Habla de además los 400. Además de los 100.000 pobres nuevos, la cantidad grande, y te vas a sorprender, de Los empresas nuevos. que cerraron y que no van a abrir. Y cuando Arbeleche habla de un crecimiento del Como la PBI suya. en este año del 3.5, todos los economistas, incluido el Banco Central, dan un escaso 2.5 o 2.4 de crecimiento. Y el CIMBE, por ejemplo, da un 0.9. Entonces, la economía, con este achique y con toda esta política de menudeo, etcétera, tampoco se reactivó. Decime dónde está la reactivación de la Yo economía nunca uruguaya. dije que la economía Porque se había si reactivado. todo lo que hizo hubiera Escuchame. servido para reactivar la economía, No, yo lo que no estoy estaríamos diciendo- en pero qué situación discusión- yo lo que muy estoy buena diciendo es para el estéril, ¿no? futuro. Yo lo que estoy Esta discusión es diciendo- absolutamente estéril y lamentable. Lo que estoy diciendo es una cosa, con lo que estaba diciendo Alfredo hoy. No solo esos 220, 230 210 o 210 millones millones de de dólares dólares al sector social, no es solo ese apoyo que se le dio al sector social. Porque cuando Eso vos... fue lo que presentó la ministra, ¿no? Cuando Yo no- vos... yo no Cuando me- vos... Me guío por cifras oficiales. déjame terminar. Cuando vos claro. Cuando vos incrementás al sector salud, muchas de esas personas también aprovechan el sector salud. Cuando vos haces una inyección a las medianas empresas, a las pequeñas y medianas empresas, muchos de esos sectores mantienen sus trabajos. ¿Que es poco? Claro que es poco. ¿Que se podría haber invertido más? Ojalá se pudiesen haber invertido 5.000 millones de dólares. El problema no es ese. ¿Ah? Porque, ¿Cuál por es el supuesto, problema? el problema es lo que hay para invertir. Ah. Esa es la gran discusión que tenemos. Tenemos El problema es lo que 8.000 hay para millones invertir. de dólares Porque yo no creo que ningún de presidente... reserva. A ver, yo no libres creo que de ningún uso. presidente salga con el auto paseando por Uruguay y grite, jaja, una olla popular. ¿Cuántos pobres? ¡Qué bueno! Vamos a recortarle. Eso sí no se puede pensar. Nadie cree El eso. problema no es ese, el problema es cuánto es lo que se puede llegar a dar. Entonces, la oposición dice, por supuesto, podemos invertir, endeudarnos y demás. El oficialismo dice que no. Y ahí está la gran discusión. Ahí está la discusión. Ahí es la Claro. discusión. Y la ¿Y qué sostenibilidad. priorizás? ¿Y qué No, priorizás? no, pero ¿qué es lo que Es podés bien gastar? sencillo. Ahí está la discusión. Pero, y la sostenibilidad, ¿Qué pero además se qué le preguntó, priorizás, hermano? escúchame, se le preguntó al Frente Amplio 200 veces, 200 veces. ¿A quién, ¿Quién, cuándo ¿A quién y asistir? cómo? ¿Cuánto y durante cuánto ¿Cuánto tiempo? tiempo? Y hasta hoy está esperando la respuesta. Hasta hoy está Estás esperando la equivocado. respuesta. Se planteó, ¿A quién asistir? se planteó- ¿Con cuánta plata y durante cuánto Estás tiempo? equivocado. Se ¿Durante planteó cuánto tiempo? en la reunión que tuvo el Frente Amplio con el presidente, ¿tá? Hace poco tiempo, lo que se planteó después de la comisión de seguimiento, esas que no sirven para nada, según vos, Obvio. ¿tá? Se le planteó demostrado. una renta básica para la gente que estaba Para por fuera 300.000. del BPS, de la formalización, de seguro para todo eso, darle una renta básica durante el periodo que durara la pandemia, que era desde mayo hasta ahora. ¿Tá? Porque estamos ¿Hasta prácticamente... cuándo? Porque no terminó la pandemia. No, no, estamos sigue prácticamente... eternamente. Sean ¿sabes? optimistas. ¿Sabes? Sean optimistas. Con ¿Viste? el régimen de vacunación que tenemos, ¿Viste cómo que le somos dijo impecable, ¿Viste cómo le vamos dijo a tener... Arbeleche a Olesker? Ustedes están igual. El sector a la izquierda de Victoria está exactamente igual. Están enamorados del gasto. Solucionan No, todo. querido, vos estás enamorado del ahorro. gastar. Estás enamorado del ahorro. Olesker, ¿Eh? la señora y el Porque señor desde el están calor, enamorados del desde el gasto. calor calentito, es lo que te redije hoy. Total, la Calentito guita es en tu ajena. casa, no tenés problema. Total, la guita es ajena, ¿cómo no vas a Vamos a gastar? pasar un fin de semana en un asentamiento y después Vamos a ver a ver qué si me tiene decís lo la mismo. Plata roja ajena somos como- todos buenísimos. Claro. Y arroja como Típico, resultado Claro, sí. la interpelación. Aflojar hoy a con la etiqueta noche, negra. ¿no? Y seguramente además con la intervención de los Ni senadores se va a poner más interesante. Tal como anunciaba Romero, tiene razón Ignacio en eso, el contenido tal vez más técnico es el de la primera parte de la mañana, lo que viene ahora debe ser... Lo mejor. Un- Lo que bueno. viene ahora es lo mejor de la interpelación. No, ahora viene vos la parte querés política, un- en definitiva. Ahora viene la pelea. Un coliseo. Lo que viene No, ahora vos es querés lo un mejor de la coliseo interpelación. romano. No, vamos a ver. Hay que qué escuchar sale. a Bianchi y a No, Da Silva. ahora viene Ahora todo. bien, Todos los senadores vamos a haciendo cambiar el política. tema de hoy. No. Y esto lo analizamos mañana cuando tengamos la No, información. mañana no vengo.
Bueno, tampoco. llama que te mandamos información. Información.